Salvar al soldado Ryan. Era una película que nos sorprendió a todos porque la cantidad de sangre y violencia que demostraba un poco, intentaba ser real lo que fue el desembarco de Normandía. La película iba de este desembarco y cómo un grupo de soldados fueron seleccionados con el capitán Miller para salvar al tercer hermano de una familia porque los otros dos ya habían muerto en la guerra. Así que pensaron que sería demasiado devastador y fue inspirada en la historia de una familia que perdió 8 hermanos en la Segunda Guerra Mundial. La historia de salvar a este hombre nos muestra constantemente el dilema que tenía este grupo, en el que el sacrificio de un grupo entero de 8 hombres, del capitán Miller y sus 7 hombres, era un gran sacrificio para salvar a un solo soldado, el soldado Ryan. Tal sacrificio se ve reflejado en frases como espero que lo merezca, o espero que regrese a casa y encuentre la cura a una enfermedad, o invente una bombilla de larga duración. A medida que ves la película le vas cogiendo cariño al grupo y admiración a este grupo de valientes, sobre todo al capitán Miller en la persona de Tom Hanks, un actor que se le coge cariño muy rápido, ¿verdad? En las últimas escenas, después de sudor y lágrimas, encuentran al soldado Ryan, pero a costa de la vida de algunos de los soldados. Y en una de las últimas escenas aparece el capitán moribundo y le dice a Ryan: hágase digno, Ryan, hágase digno de todo cuanto se ha hecho por usted hoy. Menuda carga, ¿no? Menuda carga. En la última escena de la película aparece Ryan ya de anciano en Normandía, donde habían estado enterrados todos estos valientes, y con el peso de saber que su vida se había alargado por el sacrificio de estos hombres, necesitan que lo reafirmen y le pregunta a la esposa que tiene al lado: ¿he sido un buen hombre? Y le contesta: eres un hombre bueno. Bueno, la insatisfacción que se te queda en el cuerpo de todo este sacrificio, toda esta película para ser simplemente bueno. La sensación de insuficiencia se te queda al final como diciendo: hubiese valido la pena si hubiese sido alguien extraordinario. Y me dicen que era algún presidente, pero simplemente bueno. Y este es precisamente el dilema que se nos presenta aquí, en el capítulo 4:1. ¿Tú esperarías que después de tal sacrificio la vida de Ryan fuese una vida extraordinaria? Y Pablo es a lo que nos reta. 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y los que estamos aquí y entendemos el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, entendemos que nosotros también deberíamos vivir una vida digna de tal sacrificio, una vida que valiese la pena, una vida que reflejara el sacrificio que se ha hecho por nosotros. Nosotros entendemos perfectamente lo que Dios ha hecho por nosotros, y es que nosotros, en realidad, todos nosotros, estamos en guerra contra Dios, o hemos estado en guerra contra Dios. Lo voy a intentar explicar. Voy a intentar explicar qué es realmente lo que Dios nos ha sacado, de qué realmente Dios nos ha transformado. A ver, todos queremos ser nuestros propios jefes y señores de nuestras vidas. Desde el niño pequeño que llora ya quiere hacer todo lo que quiere, ¿no? Quiere que le den todo lo que quiere. Ya nacemos ya con queremos que se haga todo lo que nosotros queremos, ¿no? Venimos ya así. Daríamos lo que fuera e iríamos contra quien fuera para conseguir nuestra autonomía. Y lo curioso es que según las encuestas, son solo encuestas, pero dice que las organizaciones en las que las personas se sienten más felices no son aquellas donde todos tienen algo que decir, todos son organizaciones de base donde todos tienen un voto en el gobierno de la empresa, sino son aquellas que tienen un buen líder.
Según las encuestas, ellos darían, muchos de ellos, parte de su sueldo por tener un buen líder que los lidere. ¿Entendéis el dilema? Queremos ser totalmente independientes, totalmente autónomos, pero en realidad somos más felices cuando alguien con un buen liderazgo nos cohesiona, saca lo mejor de nosotros y nos hace producir en grupo algo realmente valioso. Somos como niños que en realidad somos más felices o son más felices cuando viven en una familia bien estructurada con unos parámetros bien definidos. Como padres intentamos dejar que se desarrolle su propia personalidad y queremos pedirle opinión, qué es lo que quieren, pero según los estudios, los niños que viven en casas donde se les pregunta todo, se les da de libertad de todo, ¿qué comes hoy? Pues ¿qué voy a comer? Pizza. ¿Dónde nos vamos de vacaciones? Le va a preguntar a un niño dónde va de vacaciones. ¿A qué hora te quieres acostar? Estos niños llegan a ser tiranos infelices. Y ese eres tú y ese soy yo. Queremos ser nuestros propios dueños, decidir nuestro propio futuro, tener la autonomía total, y esto nos hace rebelarnos contra Dios, con quien nos ha creado, y nos hace realmente infelices. Nosotros cambiamos un Dios que nos elevó sobre el resto de la creación, nos dio capacidad de abstracción, de lenguaje, de dominar el mundo con nuestra inteligencia, capaz de adorar, somos los únicos que conscientemente podemos adorar, y de seguir a un Dios bueno que nos iba a guiar a través de un liderazgo productivo y feliz. Lo cambiamos todo por autonomía, ser nuestros propios dueños. Nos rebelamos contra Dios, y esto lo hemos hecho tú y yo. ¿Quién es el principal actor de todos tus pensamientos? Yo. Bueno, no yo en cada caso. ¿Qué es lo principal que piensas en tu cabeza? Si piensas en otro, piensas en cómo te hace sentir a ti. Si quieres a otro, según cómo te haga. No queremos a la gente por sí mismo, sino por lo que nos hace sentir, por lo que nos hace ser parte de algo. Y esta rebeldía, esta ir en contra del Dios creador, Dios lo llama pecado. Así que Dios decidió salvarnos, hacer el gran rescate entre líneas. Se humilló hasta lo sumo, se hizo uno de nosotros. Sufrió y vivió una vida totalmente dependiente de su Padre, en servicio no de sí mismo, sino de los demás, para rescatar al resto de la humanidad. Curó a personas, vivió sin riqueza, socorrió a la viuda, al necesitado, al huérfano, pero al final murió ejecutado en tu lugar y el mío, para salvarnos espiritualmente de nosotros mismos y de nuestra rebelión contra Dios y contra los otros humanos. Y los que hemos conocido su salvación, los que hemos conocido realmente el sentirnos perdonados, los que hemos iniciado realmente una relación con Dios, sabemos que es lo más increíble que existe. Sabemos que es una nueva oportunidad de vivir una vida que de verdad valga la pena vivir, estar en paz con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Los que hemos conocido la salvación de Dios, sabemos el inmenso privilegio y la inmensa felicidad que tenemos, y es indescriptible e irreemplazable. En el fondo, tener como jefe, un buen jefe, al Padre y Dios de los cielos, que le podemos llamar Padre nuestro, nos hace inmensamente felices. Si somos cristianos, en el fondo es por egoísmo. Es porque con Él tenemos paz. Es porque con Él tenemos esperanza. Es porque con Él tenemos la mayor felicidad que podemos tener como seres humanos. Y en agradecimiento a ese sacrificio infinito, Dios nos da la oportunidad de vivir una vida extraordinaria. Si Denny y Marta quieren presentar hoy aquí a su hijo entre nosotros y ante Dios, no es simplemente porque sea un ritual, sino porque quieren pedirle que Itiel llegue a esta infinita felicidad, y pedirnos a nosotros y a vosotros que oréis por Itiel, que encuentre esta salvación y esta esperanza,
que la mayoría de nosotros hemos encontrado. Es decir, que ante el increíble regalo de Dios, nosotros nos dice en el 4.1 que vivamos una vida digna de ese llamamiento. Porque Dios nos salvó, nosotros tenemos que vivir una vida digna de ese llamamiento. Tenemos que agradecer a Dios y aceptar esta nueva vida en la comunidad en la que Dios nos ha puesto. Dios lo ha dado todo, lo ha hecho todo. Y por eso dice Pablo que debemos vivir esa vida digna de la vocación con la que fuiste llamado. ¿La estamos viviendo? ¿O nos quedamos como Ryan? Simplemente soy un buen hombre. De repente me siento un peso como una losa encima mía. Los que de verdad hemos conocido a Dios y lo que ha hecho por nosotros, de repente intentar vivir una vida digna de eso, a mí se me antoja como un peso inaguantable. Y me hace un poco identificarme con este Ryan que le pregunta a la mujer, en cierta forma, ¿valió la pena la muerte de todas estas personas? ¿Valió la pena lo que Jesús hizo en comparación con lo que yo ahora vivo? Pero Dios es otro tipo de ser. Dios es otro tipo de persona que no razona así. Dios no nos salva a nosotros para colocarnos una carga imposible de llevar. Nuestro nuevo jefe no quiere hundirnos bajo la presión insostenible y la incapacidad. Todo lo contrario. Lo que hace, lo vemos en este texto, nos da unas pautas sencillas a las que aspirar, en las cuales florecer y sacar lo mejor de nosotros mismos a través de la ayuda del Espíritu Santo. No es un jefe que te da un trabajo y se aleja y se va a casa a dormir, sino que está ahí ayudándote, guiándote y nunca se separa de ti. Y no me estoy inventando esta relación laboral, no es una analogía que yo me estoy inventando, está aquí. Capítulo 3.1, dice Pablo que es prisionero de Cristo Jesús, del Mesías Jesús, es decir, del Jesús, del Dios que lo ha salvado. Y de repente en el 4.1, ¿de quién dice que es prisionero? Del Señor, del amo. Es lo más próximo que tenemos en nuestra época a la relación empleado-amo, o súbdito rey, o votante político. Es el que está por encima. Es decir, 24 veces le llama Pablo Señor en Efesios, 20 a partir del capítulo 4. Es decir, Él nos salva y como nos salva, tenemos que trabajar para Él. Porque nos hemos subordinado a Dios en vez de nosotros mismos, reconocemos que es un mejor plan servirlo a Él y es una nueva forma de vida en el que te da unas pautas sencillas para un objetivo. Os lo explico. Lo que nos dice en el versículo 2 no nos da una gran misión que tenemos que llegar, nos da unas pautas muy sencillas en las que se trata de tu carácter. Es como si tu jefe te dice, mira, a mí no me importa lo que tú produzcas, a mí lo que me importa es tu formación, lo formado que tú estés. ¿Conocéis algún trabajo así? No, ¿verdad? Pero es inteligente, porque mientras mejor formados están los trabajadores, a la larga, ¿qué pasará? Una mejor producción. Dios no es tonto. Dios te dice, versículo 2, esto es lo que quiero de ti. Que vivas una vida extraordinaria. ¿Cómo se vive? Con toda humildad, mansedumbre, soportándonos unos a otros con paciencia, en amor. Es decir, a mí lo que me importa es tu carácter. Ya yo produciré a través de ti lo que quiera producir, a 30, 60, 100 por uno. Tú lo único que te tienes que preocupar es de esto, de andar con humildad, mansedumbre, soportando unos a otros con paciencia, en amor. Vive esta vida y ya yo haré de ti una vida extraordinaria. Esto es lo que nos dice Dios de nosotros. ¿Esta descripción de quién es? Alguien humilde, manso, que soportó con paciencia por amor a nosotros. ¿De quién es esa descripción? De Jesús. Lo que nos está diciendo y al final, a la mitad del capítulo nos dice, creced
a la estatura de Jesús. Esa es nuestra preocupación. ¿Quieres vivir una vida realmente extraordinaria en esta tierra? Busca la humildad, la mansedumbre, soportar a tu iglesia. Efesios está hablando todo el rato de la iglesia, de la unidad de la iglesia. Tienes que vivir todo esto para vivir en la iglesia. Humildad, una palabra rescatada por el cristianismo. La humildad en la época romana era un insulto. Tú eres un humilde, eres un esclavo. Los libres somos orgullosos. Vamos con la cabeza alta. Vas a un taller de venta o vas a un taller de autoayuda y ¿qué te dicen? Siempre con la cabeza alta, con orgullo, la autoestima alta. Y de repente llega Jesús que lo tiene todo, que lo es todo, ¿y qué hace? Se humilla. Y de repente los cristianos hacen de esta palabra algo que es valorado. Y de repente toda nuestra sociedad, tú buscas un amigo, ¿a quién buscas? ¿A alguien orgulloso o a alguien humilde? El orgulloso no hay quien lo aguante. Si queremos un amigo, hacemos con nuestro orgullo, porque si no, somos inaguantables. Te dice, sé humilde, mira a uno a otro. Os podéis mirar uno a otro y decir, tengo que tratar al otro con humildad. Y lo tengo que tratar con mansedumbre. Aristóteles odiaba los extremos. Así que decía que la mansedumbre era la moderación entre el que no se enfada nunca y el que se enfada todo el rato. En la Biblia te dice que te enfades, pero que seas tardo para la ira. Hay cosas por las que nos tenemos que enfadar, ¿no? Pero queremos la moderación. Ni enfadarnos mucho, ni enfadarnos demasiado, ¿no? El que se enfada mucho todo el rato, ¿te da sensación de madurez? ¿Quién son los que se enfadan todo el rato y explotan todo el rato? No me mires así. Los niños, ¿no? Las perretas, ¿no? Tú ves a alguien que siempre tiene estos ataques de ira y ¿qué es? Un niño, no ha moderado su carácter. Soportando, literalmente aguantándonos. Es decir, si te tienes que aguantar es porque nos vamos a hacer daños unos a otros. Nos vamos a tratar mal unos a otros. Entonces, ¿qué nos dice? Que nos tenemos que aguantar en la iglesia. Con paciencia. ¿Qué significa paciencia? Juan Crisóstomo decía que paciencia es tener un alma tan grande que sobrepasa el conflicto. La palabra en sí significa gran furia, es decir, tu carácter es tan amplio que pasa el momento de la furia, del explotar, y tú no explotas, sino que tu carácter es tan maduro y tan grande que tú sigues calmado a pesar de tener las ganas de explotar y darle un guantazo al otro, ¿verdad? Tu carácter es maduro, es amplio. Y lo dice que lo hagas todo, esto es lo más difícil, hacerlo todo en amor. Tu jefe te da la vara y lo aguantas porque te paga al final. No quiere decir que lo ames, ¿verdad? Pero aquí no tienes opción. Aquí te dice que tienes que aguantar a tu hermano. Encima lo tienes que querer. Encima de que lo tienes que aguantar, lo tienes que querer. Y además es que es el sándwich. Versículo 2, en amor. Versículo 16, tienes que hacer todo esto. Versículo 16, la última palabra, ¿cuál es? Amor. Es un sándwich y tienes el pan del amor. Menudo bocadillo. En el que tienes que aguantar al que tienes al lado, encima, en amor. ¿Y por qué te manda todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué todo este carácter desarrollo? ¿Es para que venga alguien de fuera y diga, uy, qué persona más madura, me encanta su carácter mansedumbroso? No es una palabra, ¿verdad? Pero bueno, como no se me dan mucho. Efesios 4, del 3 al 5. ¿Para qué? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito es la palabra, en algunas versiones dice procurando, pero ¿saben qué es la palabra solícito? Es la palabra que se utilizaba para los celotes, con Z. ¿Sabéis lo que era un celote, no? Un revolucionario. ¿Y cómo actuaban los revolucionarios? Con un ímpetu, una fuerza, pues nos dice que ese es el ímpetu que tenemos que tener para guardar el vínculo de paz entre nosotros. Y el vínculo es lo que tenía un esclavo en la cárcel con otro esclavo. Los iban amarrando de dos en dos para que no se escaparan. Ese era el vínculo. Estamos agarrados el uno al otro. Aunque no lo queramos, estamos esposados el uno al otro. Y no me voy a ir al cielo sin ese hermano, además. Si o vamos juntos o no vamos. Ese es el vínculo del Espíritu.
un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Desarrollar todo esto para qué? ¿Cuál es la palabra que se repite todo el rato? Uno, para ser uno. Dios te dice, ¿quieres vivir una vida extraordinaria? Madura tu carácter para ser uno en Cristo con tus hermanos. ¿Por qué? Os lo diré al final. Se hace todo este modelo de carácter para estar en unidad en la iglesia. Imaginaos que tienes un gran don, tocas el violín y estás en una isla desierta. ¿Te sirve para algo? Le dije al primer violinista de la orquesta de Chicago, en un campamento, tuvo la humildad de tocar en el campamento, pero su violín de $1,500,000 no podía salir de Estados Unidos. Así que le dieron un violinillo y no sonaba muy bien. Y le digo, los buenos violinistas hacen sonar cualquier cosa. Ya no me ha hablado desde entonces y eso se pasó 20 años. Pero lo que le dolió a él en verdad es que no nos estaba haciendo disfrutar con un don increíble que tenía. ¿Tú desarrollas tu carácter para qué? ¿Para qué quieres que madures? ¿Para estar tú en tu casa leyendo la Biblia? Para estar aquí sirviendo y amando a los demás. Te desarrollas personalmente para poder servir y hacer disfrutar a los demás. Porque esto refleja a Dios. Nuestra unidad refleja a Dios. Os lo explico. Todo el rato está Efesios hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo el rato. Miren el versículo 6. Y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un solo Dios, ¿vale? Y lo que está en todo. Pero de repente el versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero Dios no era todo, Jesucristo es todo. Pablo todo el rato está diciendo, mira, Jesús es Dios, el Espíritu es Dios y el Padre es Dios. Son uno y los tres son Dios. Y esta diversidad es la unidad y la diversidad puestas juntas de forma perfecta. Don Carson está hablando con su amigo musulmán que está terminando el doctorado en matemáticas y él está empezando teología. Y le dice su amigo musulmán, a ver, Carson, Don, o no sé cómo le llamaría, 1 más 1, ¿cuánto es? Imaginaos que vosotros sois Don Carson. 1 más 1, 2 más 1, 3 menos 1, 2 menos 1. ¿Cómo me vas a decir que el Padre es uno con el Hijo y el Espíritu Santo? O son 3 o son 1. ¿Saben qué contesta Carson? Dice, mira, yo no sé muchas matemáticas, yo estoy haciendo teología, pero que yo sepa, a ver si sabéis un poquito de matemáticas. Infinito más infinito, más infinito. ¿Y si le restas infinito? ¿Y si le restas infinito? Dios es un ser infinito, que es uno solo, con 3 personas que se aman y se glorifican desde la eternidad de forma perfecta. Es el número mínimo para tener una comunidad. Es la unidad perfecta en la comunidad. Y si Dios es indivisible, la iglesia es indivisible. Y siendo uno nosotros en tanta diversidad, con tantas ideas, con tantas formas de pensar y de vivir, el mundo ve que aquí hay algo diferente. El mundo ve que aquí hay un Dios y que algo nos está uniendo a pesar de nuestras diferencias. Y es la forma en que Dios quiere demostrar al mundo quién es Él, en la unidad de su iglesia. ¿Y qué hizo Dios? Dice que dio dones a los hombres. El lenguaje es este. Jesús baja a la tierra, muere la muerte de cruz, vence a la muerte y todo aquel que gana una guerra, ¿qué hace con el botín en la época? Lo reparte. Y eso es lo que hace con los dones. A todos los que hemos recibido el Espíritu Santo nos da un don para repartir a la iglesia, para darlo a la iglesia, para poner al servicio de los demás. A unos los hace profetas, apóstoles, pastores, maestros. No pone pastores y maestros, la palabra es una porque solo tiene un artículo en griego. Pastores, maestros,
pero a veces se intercambian. A veces Pablo es apóstol maestro. Bueno, la idea es esta. Unos nos dedicamos más a formar, literalmente pone edificar, pero significa equipar. Algunos nos encargamos más de equipar para que todos trabajen. Así que unos equipan, otros trabajan y producen. Si no produjeran y trabajaran, no había nadie que equipara. Es decir, todos tenemos un don y una forma de ponerlo al servicio de los demás. Unos enseñando, otros hablando a los demás, otros evangelizando, etcétera, etcétera. Y nos pone dos formas de ser. Imaginaos una gran tormenta. Hay una gran tormenta. Y tiene dos formas de ser. Tiene dos posibilidades de ser. O un niño, ¿sabéis estos niños que están aprendiendo a caminar, que en vez de caminar parece que están haciendo equilibrio, ¿vale? Que se van cayendo y todo esto? O una persona ya totalmente formada y unida, en el que las articulaciones, las coyunturas, como pone aquí, ¿verdad que si una persona está muy fuerte, pero el típico que está muy fuerte, pero no se puede amarrar los cordones, no parece que tenga mucha soltura o parece que esté muy... sino la fluidez de las articulaciones era lo que hacía que un buen atleta corriera y que un buen luchador fuese ágil y que, ¿me entendéis? Y veo a Ítalo cuando hace las cosas que hace saltando y estas cosas que hace y digo, pero ¿cómo puede hacer eso? Pues era la idea de esa articulación, de esa movilidad. Y la idea del texto es que si tienes una articulación, si una parte no trabaja, la otra no puede funcionar. Entonces, de la forma en que nosotros alimentamos la iglesia, entonces es una iglesia madura, que funciona, cada uno su parte apropiada, no queriendo ser lo que no somos. Y entonces nos pone estas dos posibilidades. Un niño sacudido por la intemperie, coyunturalmente desunido, sin conocimiento de la verdad de Dios, llevado por el error de la doctrina, zarandeado por la mentira y lo contrario al amor, el egoísmo. O un adulto maduro, bien formado como Cristo, bien formado con unas buenas coyunturas, una postura corporal adecuada, totalmente desarrollado, funcionando bien, cada parte alimenta su articulación, que no se deja zarandear por las dificultades y sigue la verdad en amor. Las dos son iglesias, pero tienes que elegir si quieres ser una iglesia bebé o una iglesia tipo Cristo maduro. Al final es como una familia. Tú puedes ver una familia, ves aquí mucha gente de la familia y pueden estar muy unidos visiblemente, todos lo vemos que están unidos, han venido todos a la presentación del niño y quedan para comer o reparten herencia, se pelean todos, ya no se quieren hablar. ¿Genéticamente seguirían siendo familia, sí o no? Sí. ¿Visualmente? Nada. Y esto es la iglesia. Podemos estar genéticamente porque tenemos el mismo espíritu y somos uno y vamos a ir juntos arriba, pero visiblemente al mundo, ¿qué somos? Una desunión, niño, que se deja llevar por todo, etcétera, etcétera. Y esta es la elección. ¿Qué tipo de iglesia quieres ser? Así que concluyo. Yo siempre había vivido en mi cristiandad un poco más individual. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena, Y de repente me he puesto a estudiar Efesios y cada capítulo que estudio Efesios veo que la única forma de madurar, la única forma que me da Cristo de madurar es desarrollarme para la unidad de la iglesia. Y aquel que dice, yo creo en Cristo, pero no me creo su iglesia, no me hace falta asistir, yo creo, pero no creo en Dios, en cierta forma le está llamando mentiroso. Porque Él te dice, si crees en una parte en la que te dice yo te salvo y en la otra que te dice necesitas ser parte de mi iglesia, necesitas aportar a la unidad de la iglesia, pero tú no te crees esa parte, le estás diciendo o yo sé más que Pablo y sé más que Cristo y yo sé cómo tengo que vivir mi cristiandad. Lo único que yo veo aquí es que si crees en Jesús tienes que creer en su iglesia. Y la única forma de madurar es esta. Madurar personalmente para la unidad de la iglesia. No es de extrañar que Jesús dijese esto. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cómo conocerá aquel mundo? ¿Cómo conocerá el mundo que Dios envió a Jesús? Por medio de nosotros, de la unidad. Es la mejor forma de evangelización. ¿Por qué no crees en Dios y ya te lleva directamente con Él? Para que le hables a otros de Dios. Y la mejor forma que nos pone aquí en la Biblia es a través de nuestra unidad, a través de aguantarnos en amor y soportándonos en amor y querernos a pesar de nuestras diferencias, de nuestras dificultades y del posible daño que nos hayamos hecho el uno al otro. Si conoces al verdadero Dios, la única forma de vivir una vida realmente extraordinaria es mostrarle al mundo el esfuerzo de unión de su iglesia. La única forma de que el mundo vea un Dios diverso, que es solo uno, es ver a una iglesia diversa y que por el milagro divino es solo una. Denny y Marta traen aquí a su hijo porque quieren que él también viva una vida extraordinaria. La mejor vida que se puede vivir. La vida de amor en la iglesia de Cristo. Que el Señor os bendiga.